La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Festival de Venecia acogió este año el estreno internacional de muchas series con reputados directores detrás. A algunos les ha salido mejor que a otros. Ya vimos y hablamos del thriller de Alfonso Cuarón. En unas semanas llega la nueva serie de Sorogoyen y ya está en Movistar Plus la ficción creada por el danés Thomas Vinterberg, el autor de títulos como La caza u Otra ronda. Analizamos este mundo distópico pero tan cercano que plantea y además comentamos This Town, la última serie del creador de Peaky Blinders y el regreso de la diplomática con Kerry Russell. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión, después de semanas pues metidas de lleno en los estrenos de televisión nacionales, hoy vamos a mirar un poquito más allá, fuera de nuestras fronteras, como si hubiera mundo más allá de España. Enviado especial a las series internacionales, Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues sí, porque se nos estaban acumulando un poquito, las series internacionales. Sí, qué raro. Bueno, también es verdad que es un año flojo, digo yo, bueno, que no las veo acabar. Ya haremos un poquito de recuento. Por nuestra falta de tiempo, creo, para seguir Pero es verdad viéndolas. que tenemos muchas ahí guardadas en el cajón y que tenemos que ir sacando, porque alguna hay interesante. Sí, de hecho, de la que vamos a hablar esta semana, que se estrena justo ahora, que vimos un poquito en el Festival de Venecia y que encima pues tienen bastante que ver con lo que ha pasado en Valencia. Ahora vamos a desgranar en qué consiste. Es la primera serie de televisión de Thomas Vinterberg, director danés que fundó allá en los años 90 el movimiento Dogma 95 con Lars von Trier, un movimiento que vale la pena que vean el decálogo, que busquen el decálogo online. Ahora muy alejado de ese minimalismo, ganó el Oscar con Otra ronda y ya podemos ver en Movistar Plus esa ficción apocalíptica, Familias como la nuestra. Sí, es una serie, como decías, muy pegada, desgraciadamente, a la actualidad, a lo que estamos viviendo aquí en España. Vinterberg aborda el cambio climático, eso sí, dejándolo fuera de plano, en un drama familiar que evoca a un futuro cada vez más cercano. La subida del nivel del mar no puede ignorarse más y las autoridades dan la orden de evacuar Dinamarca de forma urgente. A partir de ese momento, quien pueda pagarlo llegará a países acomodados de Europa y quien no sufrirá hambre con las interminables y marginación. Parece extraño que tengamos que salir de Dinamarca cuando todavía ni hay agua en las calles. Los intentos de desviar agua hacia los desagües y diques nos han hecho ganar tiempo, pero resulta tan caro que a largo plazo podríamos acabar arruinados como en Países Bajos. Por eso sería mejor en estos momentos utilizar los fondos para reubicar a los daneses antes de que llegue el agua. Es preferible hacerlo antes de que Europa empiece a cerrar las fronteras a los refugiados, inmigrantes y familias como las nuestras. Ya nos habían advertido. Ahora es una realidad. Familias como la nuestra no es una serie llena de efectos visuales, no veremos la crecida del nivel del mar ni destrucción, sino un drama sobre la identidad, la pérdida del hogar y los límites de los lazos humanos, un apocalipsis largo y burocrático al que adaptarse porque el dinero ya no vale nada y hay que deshacerse de las cosas materiales. Van a cerrar el país y evacuar Dinamarca. ¿Qué? Estoy buscando un sitio en algún lugar a donde podamos mudarnos. Es una locura. Es horrible pensarlo. Todo nuestro dinero está invertido en esta casa. No tengo trabajo y no se va a construir ni vender nada en Dinamarca a partir del jueves. Bueno, pues la verdad es que los diálogos suenan realmente muy reales. Thomas Vinterberg presentó la serie, como decíamos antes, en el Festival de Venecia en septiembre. Ahí hablaba de cómo se había adaptado a este formato en varios capítulos, que no es una película dividida, vamos a tener las cosas claras. Y bueno, quizá Chupito. Él volvió a decir lo que otros cineastas siempre dicen. It was very much like making a grand movie. And this is how we approached this work. Then we split it into some episodes and we heard some tricks about some cliffhangers and stuff.
Bueno, parece que va a ser el debate de la temporada, película, serie dividida, película dividida en serie, bueno, en fin. Él decía que esto es una historia larga y que siempre se tuvo en mente que fuera como una película y que, bueno, pues el desafío fue que todos los días de rodaje se iba el horario laboral, cosa muy mal para el sindicato de técnicos y de actores, algo que en Estados Unidos no se puede hacer, pero bueno, parece que en Europa estas cosas están todavía más laxas. En esa rueda de prensa, Winterberg también contó por qué había centrado su relato en Dinamarca, en un país tan concreto, y cuáles eran sus preocupaciones con respecto al cambio climático. We tried to create something as specifically Danish as possible, because I've learned that specificity is what travels. When things become generic and general, decía el director que él quería hacerlo lo más específicamente danés posible porque ha aprendido que precisamente es lo específico lo que trasciende. Cuando las cosas son más generales o más genéricas dejan de tener interés. Pero él decía también que lo que le importaba es que era una historia sobre personajes. Todos los personajes que él coloca en la serie se mueven por diferentes por diferentes partes y tienen diferentes intereses, y eso es lo que le interesaba mostrar, ¿no? ¿A quién incluirías en el bote salvavidas si tuvieras sitio? También decía que una de sus mayores preocupaciones era el cambio climático, lo hablaba mucho con sus hijos. Uno de ellos le dijo que era como si estuviéramos en primera clase del Titanic, que nosotros seguíamos bailando, seguíamos festejando, mientras el agua estaba entrando ya en tercera y en cuarta clase, y que no pasaba nada, que es verdad que el ser humano está intentando hacer todo lo posible, pero parece que ya no es suficiente con eso que hace. Y decía además el director que para documentarse sobre la serie habló con científicos y políticos sobre qué pasaría en una posible crisis similar, pero lo que más le importa no es reflejar esa parte de distopía o ciencia ficción, sino cómo nos comportamos las personas ante una crisis de estas características. Well, obviously there is no science really undebatable about the future. So it was difficult to do our research. We did know a lot of research, like a massive amount of research combined with guessing. Y hablaba de la forma en la que investigaron científicamente, aunque no hay una ciencia indiscutible sobre qué pasaría en un futuro con el tema de las inundaciones, pero sí que hay muchos estudios, lo estamos viendo ahora con el caso de violencia. Hablaron con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con muchos científicos, pero al final se centraba en ese experimento mental, tratando de reflejar cómo nos íbamos a comportar o cómo se iban a comportar como seres humanos ante un hecho así, si sacaría el egoísmo, la empatía, la parte más agresiva, y la verdad es que duele hablar de esto, ¿no? Porque es exactamente lo que hemos ido viendo cada uno de los días en Valencia. El planteamiento es un poco diferente porque aquí las autoridades se avisaron y entonces pudieron evacuar, y el debate es qué pasa en ese estadio posterior una vez está evacuado, qué se hace con la población de un país como Dinamarca. Esto es una cosa que siempre, por ejemplo, se ha pensado con Venecia, qué pasará con la ciudad de Venecia cuando haya una crecida del agua y ya no se pueda sostener una ciudad arquitectónica de esa manera, qué pasará con los habitantes, qué pasará con las obras de arte, con los edificios. O sea, son temas que están en el debate ecologista, aunque algunos piensen que los ecologistas son 4 tontos hippies. No es cierto, estos temas pasan y aquí lo estamos viendo, ¿no? No sé qué os ha parecido la serie, este debut de Thomas Winterberg, Dani. Por un lado, a mí me interesa mucho que ponga el foco en lo local, ¿no? Eso creo que ya lo hemos visto en otras ficciones apocalípticas. Me acuerdo de Colapso o Estación 11, por ejemplo, ¿no? Que era una comunidad muy concreta, muy local, lejos ya de esas ficciones apocalípticas de 2012, de esas películas en las que se destruye todo el mundo por completo. Me interesa mucho también la idiosincrasia de ese país, del norte de Europa, de cómo aborda una crisis de este tipo, la crisis de refugiados, de inmigrantes, y cómo es un apocalipsis también a fuego lento, sin grandes efectos, un fin del mundo pues como muy pausado, muy hablado, que creo que al final es al que nos vamos a tener que enfrentar. Ya lo estamos viendo pues con diferentes crisis que están ocurriendo, con la crisis de la Dana de Valencia, y al final
Es verdad que se me queda un poco demasiado burocrático. Me parece que ver unas colas en un aeropuerto... ya hemos visto muchas. Hemos visto muchas y creo que no es tan efectista como a mí me gustaría que fuera. Es verdad que bueno, que los personajes están muy bien construidos y a medida que va pasando la serie pues te vas identificando con ellos, y lo que decía el director también es cierto, ¿no? Que cada uno de ellos con sus intereses, la joven que se enamora, el padre que tiene un problema también sobre cómo vender la casa o cómo no, cada uno con sus intereses. Me parece que están muy bien definidos, pero me parece que le falta un poquito de ritmo, ¿no? Me parece que es un apocalipsis un poco burocrático y no sé si se debería tomar así. Sí, es un drama, en realidad es un drama familiar, atravesado por una circunstancia social, política, económica, ecológica, lo que quieras, ¿no? Que es esta tragedia, y cómo eso repercute en una familia burguesa, que al final sí que, a mí lo que me gusta, que viene desde esa traducción del título, en familias como la nuestra, que es, bueno, esto no pasa, que es un poco lo que nos está pasando ahora, esto no es lo imposible que pasa a muchísimos metros y que a lo mejor si estás de turismo te puede pillar, esto nos pasa aquí ahora, en determinadas zonas más que en otras, pero puede pasar en cualquiera, lo que ha pasado en Valencia podría pasar en otras partes del litoral mediterráneo, ¿no? Entonces, esa cosa de decir, bueno, somos una familia bien, que tenía la vida resuelta, y esto, pese a que no hay una tragedia realmente biológica gorda en lo que es el núcleo familiar, sí que tenemos que recomponernos detrás. Y eso lo hace muy bien él, porque desde el Dogma hasta ahora, al final todas sus películas, o la mayoría de sus películas, han ahondado de cómo una familia trata, se descompone, mejora, empeora, se desune, se une, y eso es lo que yo creo que él sabe trazar bien. Pero es verdad que él tiene una forma muy contenida de contar las cosas, y que aquí quizá en esta serie avance demasiado lento, ¿no? Y sí que hay un primer capítulo un poco diferente, porque es el antes, luego la catástrofe, que no la vemos realmente, no vemos esos planos de inundaciones que podría hacerlo Hollywood perfectamente, y él prefiere quedarse en eso. Me parece interesante, aunque no me parece totalmente redonda. Sí, sobre todo porque es un poco dispersa, ¿no? A la hora de abrir tramas, quizá, a la hora de guión. Indudablemente coincido con vosotros en que me gusta esa parte de realismo, de lo íntimo, ¿no? Del drama familiar a la hora de abordar una catástrofe que siempre está en primer plano, pero realmente en segundo plano, y que no juega con la distopía, con la ciencia ficción ni nada con eso. Es algo que se siente como muy real, ¿no? Muy cercano, casi del día a día, lidiar con una tragedia así. Y esa parte sí que me gusta, y como decía Pepa, yo creo que él es especialista sobre todo en colocar algo, pues un conflicto muy profundo que irradia a toda la familia y la perturba y la trastorna de alguna manera, y a partir de ahí no le interesa tanto profundizar en ese hecho disruptivo, sino en cómo reacciona el entorno, ¿no? Y cómo se mueven las piezas familiares en ese entorno. Y la verdad es que en eso se nota que él escribe súper bien. De hecho, ya probó cuando renunció un poco o dimitió, por así decirlo, del Dogma, ¿no? Hizo una película en 2003, Todos por amor, en la que ya imaginaba un colapso en 2021, que fue la que hizo con Joaquín Phoenix y Claire Danes, que no tuvo muy buenas críticas, pero como que ha estado ahí también un poco la idea de lo familiar, el amor y cómo manejar el colapso en estas situaciones. Y también sí que me interesa, sobre todo en el primer capítulo, lo que plantea tal, un poco la lectura de género que tiene la película, en el sentido de que las mujeres están preocupadas en ese sentido un poco también por los afectos, por cómo cuidar la familia. Es una cosa que estaba en la comuna también. Claro, en esta parte, y los hombres que incluso tienen información privilegiada, o la información es poder, ¿no? En un sentido, en ese primer capítulo, están preocupados por las cosas materiales, ¿no? Cómo especular, cómo hacer dinero y cómo gestionar los bienes que tenemos para no perder su valor antes de la catástrofe. Entonces sí que me parece que tiene muchas capas, pero coincido con vosotros en que es dispersa y lentita. Bueno, pues vamos a seguir con otro estreno. Está también disponible en Movistar Plus. El guionista británico Stephen Knight regresa a Birmingham, aunque en esta ocasión para dar cuenta de una banda muy distinta a esos convulsos Peaky Blinders, la ficción que le ha dado más fama.
Sí, hablamos de This Town, es esta nueva serie que se adentra en el despertar musical de 3 jóvenes en el convulso Birmingham de los años 80, en el cinturón industrial de una Inglaterra bajo el mando de Margaret Thatcher. En este ambiente nace una banda multicultural que hace two-tone, un género nuevo en el que los ritmos jamaicanos del ska se combinan con el punk y la new wave. El nacimiento de esta escena musical es el telón de fondo para retratar las convulsiones vividas por la juventud de clase obrera en pleno azote del Thatcher. Así empieza todo, Dante. Te ven en el bar como un soldado y te reclutan. Ganas algún dinero, luego más dinero y luego te detienen y vas a la cárcel y acabas siendo un negro más en Winson Green. Cuando me vaya, alguien llamará a tu puerta y te ofrecerá entradas gratis para un partido de fútbol. Y en el coche oirás todas esas historias sobre los poderosos zulúes. Y parece divertido, robar máquinas de tabaco, manipular máquinas de fruta, pero acabas poniendo cepos a los coches, traficando con droga, robando coches. Son buena gente, pero peligrosa. La única forma de alejarte de todo eso es apartarte de esos lugares. Porque si no huyes, te conviertes en lo que todos ya creen que eres. Night vuelve a retratar su ciudad natal a través de las diferentes subculturas y grupos clandestinos, de los inmigrantes irlandeses del IRA que negocian con el gángster de la zona y de los jóvenes que conviven con los skinheads y las bandas de origen jamaicano. La gran mayoría de los actores y actrices del elenco son jóvenes desconocidos, entre ellos destaca Michelle Dockery, a la que ya conocimos en Downton Abbey. Night ha insistido en hablar de este drama de clase obrera como una historia de posibilidades, optimismo y romanticismo. Tu abrigo huele a gasóleo. ¿Te has unido a la banda? No, solo ayudo con los conos. Se empieza por el diésel. Para mí se termina con el diésel. Sé cuándo mientes. Llegaron unas cosas, están planeando algo, pero dije que no. ¿Dijiste que no? Lo dejé claro. Con ellos no queda nada claro nunca. Haz las maletas. ¿Y a dónde voy a ir? Ven a vivir a mi cuchitril. Eres peor que Lira, mamá. Como decíamos, Peaky Blinders ha sido la serie que más fama y prestigio le ha dado a Stephen Knight y ya se está rodando para los fans una película que contará el final de la familia Shelby. Previsiblemente a finales de 2025 se estrenará. El protagonista seguirá estando interpretado por Cillian Murphy, pero ya se conocen otros actores como Barry Keoghan, Rebecca Ferguson o Stephen Graham. Será una versión más madura, eso dicen, de lo que solíamos ver en televisión. Estará dirigida por Tom Harper, que ya trabajó en la primera temporada de la serie. Netflix ha compartido las primeras imágenes del rodaje, ambientado durante la Segunda Guerra Mundial, y la película ya tiene título provisional, que es El hombre inmortal. Pues Thomas Shelby. Esperaremos a que llegue ese estreno para todos los fans. Netflix haciendo caja como siempre. Y vamos a pasar a comentar This Town, si va a tener esa misma profusión que Peaky Blinders y si va a haber fiestas de disfraces donde todo el mundo se vista de escapero. Bueno, no lo sé si trascenderá tanto, pero me parece una muy digna sucesora de los Peaky Blinders, y lo que más me interesa de esta serie es un poco cómo están escritos todos los personajes, que creo que eso Stephen Knight lo borda, ya lo hizo con esa familia de gitanos y ahora lo vuelve a hacer con estos jóvenes que quieren escapar de un futuro al que se ven abocados. Me interesa eso, que todos vienen como de familias muy diferentes, pero todos con familias muy desestructuradas. La madre alcohólica, el padre que quiere meter a su hijo en el IRA, y cómo ellos tratan de salir de ahí, pero al final pues el destino es donde les lleva y es muy difícil, ¿no?, salir de ahí cuando hay tantas ramificaciones y estás envuelto en un entorno tan tóxico como ese. A mí me gusta la parte histórica, que en este momento, claro, son los años 80, a partir de los 70 y pico empieza a construirse en Birmingham, en esa ciudad, los estudios culturales, una universidad donde muchísimos teóricos empiezan a analizar la cultura popular, la música, todas las prácticas culturales que se habían considerado fuera de la alta cultura, y empiezan a analizarlos en clave política, ¿no? ¿Qué puede hacer esto en un momento donde el thatcherismo cobra fuerza? Que son los años posteriores, donde todos esos estudios culturales no habían tenido éxito en el sentido en el que se quería, ¿no? Y si Smolax, la serie de Steve McQueen, hablaba de Stuart Hall, porque estaban los estudios coloniales y todo el racismo, aquí que el racismo también está presente y me gusta, quizá tiene mucho más que ver con esa música, con ese ska, y luego me gusta mucho que esté toda la parte de
que también haya resonancias a lo que pasaba en Irlanda, ¿no? Al IRA. Es la huelga de Bobby Sands, y volviendo a Steve McQueen hizo Hunger, una película maravillosa que hacía de Bobby Sands en huelga de hambre Michael Fassbender, y cómo aquella parte política y aquella reivindicación también de alguna manera calaba en núcleos urbanos que se estaban construyendo en Inglaterra. O sea que me parece sociológicamente una serie muy interesante y que luego tiene estos personajes que llevan al espectador a seguir la historia. Sí, a mí me ha gustado también bastante, sobre todo por todo lo que habéis dicho, pero la construcción de personajes, te quieres quedar con ellos, quieres acompañarlos a ver dónde van, ¿no? Y sobre todo porque creo que sí que capta bien el espíritu de la época, ¿no? En la manera en la que está planteada, tanto a nivel social como a nivel político, y que lo mezcle con la música, ¿no? Me parece un acierto en cómo construye esos ecosistemas en los que se van moviendo las contradicciones dentro de la familia, los hermanos, cada uno que vienen de un lado o están en un momento diferente, y cómo se van uniendo todas esas piezas, y como decía, creo que también ayuda bastante cómo te mete la ambientación en todo ese universo. Así que la recomendamos, vamos a seguir viéndola, y yo también voy a seguir con La Diplomática, porque después de las elecciones en Estados Unidos posiblemente necesitamos a Kerry Russell, ¿no? Kerry Russell, sí, o una presidenta o un presidente distinto. Sí, bueno, teníamos más recomendaciones de series, pero vamos a hacer después de la publicidad. No, venga. En el siguiente episodio de Cine en la SER hablamos de más series extranjeras. Gracias, Dani, gracias, sí. José, adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.